Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El rey me ha decepcionado totalmente, porque si hubiera querido, no hubiera propuesto a Pedro Sánchez para la presidencia del gobierno y hubiera indirectamente podido convocar nuevas elecciones para preguntar al pueblo español qué rumbo político, qué futuro quería para España. Creo que el rey se ha desprestigiado a sí mismo. Ha dado un paso adelante para ir poniendo a todos contra la monarquía. Bueno, ¿qué sistemas de gobierno hay? ¿O qué sistemas políticos? Pues tenemos, por ejemplo, la monarquía y tenemos la república. La monarquía, tanto la monarquía como la república, hay un jefe de Estado. El jefe del Estado, porque el Estado es todo el país, la institución pública que tiene unas determinadas funciones. El jefe del Estado, el que está por encima de todo lo demás, pues puede ser el presidente de la República o puede ser el rey. En España tenemos una constitución que indica una monarquía parlamentaria. Bueno, ¿qué ventajas tenía esto? Pues que el rey sea una persona muy preparada, que también puede tener un determinado prestigio, pues es mucho más barato de mantener que un presidente de la República. Porque para un presidente de la República también se tendría que tener su lugar de residencia, que normalmente sería un palacio, un edificio que fuera propiedad del Estado, y pues cada vez que se cambiara de presidente de la República, pues habría que cambiar toda la sede del presidente de la República, el palacio o un local o digamos un edificio de muy alta categoría, se tendría que hacer, decorarlo, reformarlo a gusto del presidente de la República. Y el personal que se tiene que cuidar del edificio donde resida el presidente de la República, pues también se tendría que cambiar para poner pues personas de la confianza del presidente de la República. Y claro, cada vez que hubieran elecciones a presidente de la República, pues se tendría que crear este gasto. Además, el presidente de la República tiene el inconveniente que también es una persona que toma posiciones políticas. Es decir, se puede ser un presidente de la República de derechas o de izquierdas. En cambio, el monarca, el rey, puede ser alguien más neutral. El rey puede ser la persona que ante todo lo vela por la Constitución y que tendría que ser como un padre para el pueblo, una persona que se preocupara por el bienestar de su pueblo, por encima de las discrepancias y las diferencias políticas, una persona que entendiera cuáles son los intereses superiores del país y de sus ciudadanos. Entonces, pues igual que el presidente de gobierno tiene la facultad de poder adelantar las elecciones, pues el rey indirectamente también las puede hacer que se convoquen si no propone candidato a presidente de gobierno en una investidura. La Constitución solo dice que el rey puede proponer, tiene que proponer un candidato, y solo dice esto y nada más. Y esta persona que tenga que proponer para presidente del gobierno puede ser una persona independiente o puede ser una persona de cualquier partido político, independientemente de la cantidad de votos que tenga. Pero normalmente, pues se suele escoger a la persona más votada, porque se entiende que es el que más representa al pueblo, que lo han votado en una democracia. Y luego ya está el asunto de la Constitución que dice que como la soberanía está en el pueblo, pues las elecciones tienen que ser cada 4 años. Les da un plazo de tiempo para que el pueblo renueve la confianza o quite la confianza poniendo a otros gobernantes. Entonces, la Constitución dice, el rey propone, pero vamos, ahora que ha propuesto a Pedro Sánchez, y me pregunto con qué apoyos, porque apoyos tiene Pedro Sánchez. De entrada, los apoyos garantizados que tiene son los de su propio partido y son los de Sumar, con quien quiere formar gobiernos de coalición. Los demás partidos, de momento, no hay nada seguro, no se han comprometido.
dan respuestas muy ambiguas y hay volatilidad de intereses, aunque visto desde otra perspectiva, a algunos de estos partidos les interesa que Pedro Sánchez esté en el poder a cambio de lo que ellos pidan también y a cambio pues de conservar ciertas cuotas de poder para poder sobrevivir. Esto lo necesitan estos partidos minoritarios y nadie mejor que Pedro Sánchez por la facilidad que tiene Pedro Sánchez de ceder siempre. Es decir, coger el dinero de los españoles y entregárselo a aquel que los pide a cambio de su apoyo para seguir estando en el poder. Pedro Sánchez es así. Entonces, claro, en las rondas de consultas, el rey pregunta, ¿qué vais a hacer por el país? ¿Qué propuestas tenéis? ¿Qué apoyos tenéis? Y en base a todo esto, elige a un determinado candidato. Se sabe, por ejemplo, que Pedro Sánchez es una persona incumplidora, que no se aferró a las promesas que hizo la campaña electoral. Porque fijaos, en la pasada campaña electoral, no. En la otra pasada dijo que no podía dormir tranquilo gobernando con los comunistas. Y al final gobernó con los comunistas. Dijo que no iba a ceder ante los separatistas. Y al final cedió, incluso los indultó. Y antes de esta última campaña electoral también dijo que la amnistía era inconstitucional, no sería posible. Y lo mismo un referéndum de independencia, porque esto tampoco era constitucional. Y ahora va por esta línea, aunque está muy calladito, y da unas respuestas muy ambiguas. Es de estos políticos que juega y no se aclara, y solo va por sus propios intereses personales. Porque la política, hacer una buena política, es explicar a los ciudadanos qué propuestas se tienen, qué pasos se piensa dar, qué es lo que se pretende. Entonces los ciudadanos quieren tener clara la respuesta de ¿va a conceder amnistía? ¿Se va a sacar una ley de amnistía? ¿Se va a conceder un referéndum de independencia? ¿Se van a condonar deudas? ¿Se van a dar toda una serie de cosas a estos partidos minoritarios que lo reclaman a cambio del voto? ¿Se va a aplicar la Agenda 2030? ¿Se van a subir impuestos? ¿Se va a seguir consintiendo que España vengan inmigrantes de cualquier manera, incluidos los ilegales, teniendo en cuenta la enorme y escandalosa cantidad de desempleo que hay? ¿Se va a seguir consintiendo la delincuencia que hay con estas leyes tan laxas en las que ni se penalizan a los ocupas? ¿Se va a hacer algo para reducir la deuda pública, que ya es escandalosa y nos está hipotecando el futuro? Los ciudadanos se hacen muchas preguntas y requieren respuestas, y los políticos tienen que responder. Pedro Sánchez no lo hace. Y además, fijaos una cosa, que el mismo Carles Puigdemont dijo que Pedro Sánchez es una persona mentirosa, muy mentirosa, y además incumplidora, y por tanto no se podía fiar. Por eso, claro, pues para las cosas que pide, quiere garantías, quiere pruebas de las garantías, porque sabe que lo cumple y porque sabe que es un embustero, es un mentiroso. Y además, también de la anterior campaña electoral mintió, porque prometió una cosa y hizo lo contrario, en muchos aspectos. Yo me pregunto, ¿el rey no se ha dado cuenta de esto? Y además, teniendo en cuenta que en las consultas no han ido los partidos separatistas, entonces tampoco se ha dado cuenta de esto el rey, o lo ha tenido en cuenta también, porque sabe que si los que no han venido a las consultas, pues resulta que los apoyos de Pedro Sánchez serían mucho menores que los que obtuvo Alberto Núñez Feijóo. Pero es que además del rey, como el tipo de gobernante que es Pedro Sánchez, que está haciendo mal un montón de cosas que vosotros ya sabéis muy bien, despilfarro, es un maninordo total, deja que en España entre cualquiera, tolera la delincuencia, aplica mucha censura, compra los medios de comunicación social, endeuda al país de cualquier manera, da subvenciones a los que él quiere. Y en fin, un montón de cosas que está haciendo muy mal y nos está llevando pues a incertidumbre. Por ejemplo, también en el tema de la aplicación de la Agenda 2030, en la cual
no hace una política de aguas, por ejemplo, para consentir los riegos o para consentir pues las explotaciones agrícolas y ganaderas y muchas cosas que requieren pues que se implique el gobierno, porque hay muchas regulaciones que las cosas las han hecho mal, las hacen mal, nos perjudica mucho para la economía del país y son impuestas por Bruselas como el tema este de la Agenda 2030. Y también por esto vamos a hablar, por ejemplo, el tema este de si tendrán que pagar las autopistas o el tema de los coches eléctricos, que no está alcance de cualquiera. Hay muchos recortes de libertades y hay muchas imposiciones absurdas de las que, pues, si el rey sabe que Pedro Sánchez va por esta línea, y además el enorme riesgo de la ruptura de España, el enorme riesgo de las desigualdades, en el sentido también, por ejemplo, tema de los impuestos, pues el cupo vasco o lo que está pidiendo de condonación Carlos Puigdemont, y además que el Estado español le devuelva dinero de esto que él llama el déficit fiscal. Entonces, si el rey tiene en cuenta todas estas cosas, ¿cómo se le ha ocurrido proponerle como presidente del gobierno para la investidura, como candidato a presidente del gobierno para la investidura, si sabe todo este montón de cosas de Pedro Sánchez y que no tiene los suficientes apoyos? Porque vamos a ver, en la última consulta, el PNV ha dicho que no está predispuesto a apoyar a Pedro Sánchez, de momento. Entonces significa que sin el apoyo del PNV, Pedro Sánchez no tendrá la mayoría absoluta, aunque lo voten todos los demás que no habían apoyado la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Y luego, en la segunda vuelta, con lo que van diciendo los separatistas catalanes, que no lo van a apoyar, pues se puede dar que se saque menos votos, más no que sí. Y por tanto tampoco se haga elegido. Bueno, para que se va a perder el tiempo todo esto. Yo creo que lo mejor que hubiera hecho el rey es no proponer ningún candidato, dejar que se agotara los plazos y él como jefe de Estado, pues hacerlo más razonable, que sería consultar al pueblo. ¿Qué queréis para España? Convocar unas nuevas elecciones y pues que se tenga más claro lo que quiere el pueblo español, porque como estos resultados últimos ya se ha visto una candidatura de investidura de Alberto Núñez Feijóo fracasada, otra de Pedro Sánchez que puede ser que también fracase o que no, pero con mucho riesgo, porque todo lo que piden la gente esta, que la cual Pedro Sánchez les quita sus apoyos, pues puede salir muy, muy caro. Además, las políticas que quiere aplicar no nos hacen nada bien. Seguirá la delincuencia empeorando, seguirá la invasión de inmigrantes, seguirá la aplicación de la Agenda 2030, se seguirán haciendo políticas de fomentar más sequía, más ruina para la gente, se harán políticas de más inflación, se subirán más los impuestos y habrá más malestar. Entonces, no valdría la pena proponerlo. Ya se ve muy a las claras. El rey tendría que ser como un padre para el pueblo y pues tendría que mirar por el bienestar del pueblo. Y entonces, si es consciente de todo esto, si sabe todos esos riesgos, pues ¿por qué ha consentido darle la oportunidad a Pedro Sánchez? ¿Por qué no ha optado más por la opción más razonable de que se adelanten las elecciones, que se convoquen las elecciones una vez terminado el plazo constitucional, porque estaba facultado para esto? La Constitución solo dice que puede proponer o no puede proponer, pero es el jefe del Estado. Entonces, como jefe del Estado, tiene que velar también para la buena marcha de las instituciones. Porque fijaos, también una de las cosas malas de Pedro Sánchez es que en la Fiscalía General del Estado, pues ha puesto una persona que no es imparcial, porque es personas del Partido Socialista, incluso algunos que han sido hasta ministros, o a magistrados del Tribunal Constitucional, o a magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Pone magistrados, jueces, que son políticos más bien, están politizados. Entonces, pues no se vela por la separación de poderes, que es muy necesaria en el Estado de Derecho. Parece ya que Pedro Sánchez está acaparando todos los poderes, se está convirtiendo en un autócrata
en prácticamente un dictador. Pero fijaos bien que Pedro Sánchez también abusó mucho del uso de los decretos leyes, y es que esto no lo vio el rey, no lo vio, y además el tema, por ejemplo, de la pandemia, de los confinamientos, de los estados de alerta, pues, y de las provisiones de poder viajar o salir, pues el Tribunal Constitucional dijo que estas medidas eran inconstitucionales y las había aplicado Pedro Sánchez. Y por cosas así, ni siquiera dimitió. Entonces, tantas cosas malas y no las pudo ver el rey. La verdad que el rey me ha decepcionado mucho, me ha decepcionado mucho. Estaba hablando antes de presidente de república, que sería muy costoso, y monarquía, que es más económico para los contribuyentes. Pues una de las ventajas de ser rey del rey es que si así ven las cosas con su prestigio, pues puede tener una mayor proyección internacional. Por ejemplo, su padre, Juan Carlos, cuando lo de la política exterior de los diferentes gobiernos de España, iba viajando al extranjero y acompañaba al gobierno, pues aprovechaba para hacer negocios, aprovechaba para arrancar contratos con empresas de otros países, y esto beneficiaba mucho a España. Entonces, un presidente de la República es muy dudoso que consiga un contrato que beneficie a España. Por ejemplo, Arabia Saudí, pues había dado la licitación, los contratos a España para que lo construyera carreteras en Arabia Saudí, el AVE en Arabia Saudí, pues cualquier tipo de construcciones, incluso por ejemplo, hacerles encargos de naves de guerra, unas fragatas, por ejemplo. Pues todo esto, unos contratos que había conseguido el rey a Arabia Saudí, que también hay otro rey. Estos contratos económicamente habían sido muy beneficiosos para España. Y claro, como en la misma empresa privada, cuando se consigue algo, alguien se tiene que llevar una comisión. Y esta comisión se la llevaba al rey. Y aquí está el origen de la enorme fortuna del rey. Pero, como un presidente de república, esto no sería posible. No se podría hacer. Pero bueno, me parece que este rey que tenemos me ha decepcionado mucho. No es la primera vez que me decepciona, porque ya antes, con los mensajes de Navidad, pues hacía un tipo de comentarios que no me convencía mucho. Además, se ha manifestado abiertamente en favor de la Agenda 2030, hasta el punto de que en vez de llevar el pin de la bandera de España en su solapa, pues se ponía el pin de la Agenda 2030, de roscones de colores que representa la Agenda 2030. Pues, ¿cómo el rey no es capaz de ponerse el pin de la bandera de España si él representa a España? Pues nada, para lo de la Agenda 2030, el pin, sí. Pues muy decepcionante todo esto. Yo creo que el rey se ha acobardado mucho. El rey está ya dentro de la élite, la élite económica que está por encima del poder político. ¿Qué es esta élite económica? Pues las mayores multinacionales, las mayores empresas que hay en todo el planeta, que detrás de esto tienen la banca, la gran banca, y las empresas económicamente más fuertes, las petroleras, las de la alimentación, las telecomunicaciones, sobre todo la banca, porque la banca es lo que financia todo lo demás, y los fondos de inversión, de los cuales también detrás de esto está la banca. La banca, pues, hace unas maniobras, tiene unas estrategias mundiales, a lo largo de las cuales, incluso provocando guerras, o implementando un tipo de políticas, por ejemplo, de la Agenda 2030, que van destinadas a que la banca sea aún mucho más poderosa, consigue más poder. Y para que esto se pueda hacer, pues necesita que buena parte de la población esté como esclavizada, que solo trabaje, y que trabaje por un beneficio mínimo y que el máximo beneficio se lo quede a la banca. Pues esto es lo que hay detrás de muchos gobiernos, como de España, por ejemplo, que por eso estamos en lo de la Agenda 2030, y además nos han endeudado tanto que incluso hemos ido perdiendo soberanía. Y el que tiene poder sobre nosotros como país es el que tiene el dinero, el que nos financia, el que nos refinancia la deuda, haciéndonos pagar unos intereses pues muy altos y controlando todos los resortes económicos y también los políticos. Por eso los políticos tienen que obedecer a este poder superior que, digamos, se disfraza de Agenda 2030. Y el rey también se ha metido en esto.
igual como por ejemplo están otras monarquías, como por ejemplo la monarquía inglesa de Carlos III. Carlos III es un miembro muy importante del Club Bilderberg y de la élite económica esta que hay en la sombra y que controla buena parte del mundo. Y tiene mucha complicidad también, pues, con el rey de España, Felipe VI. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el rey se ha desatendido de su pueblo, se ha desatendido de España. Ya le importa un pepino la unidad de España, ya le importa un pepino lo mal que vayan los españoles. Él quiere vivir bien. Dice, bueno, yo ya paso de todo esto, hago mis funciones constitucionales como a mí me da la gana y hago lo que quiero. Yo quiero comodidad, los dejo a vosotros, los políticos, os dejo que os matéis entre vosotros. Me da igual que se fragmente España, que se rompa. Me da igual que arruinéis a España. Me da igual que os pasáis por el forro las libertades de los españoles. Yo paso de todo ya. Y esto es lo que ha hecho el rey. Un cobarde, es un cobarde. Dijo Santiago Abascal que Pedro Sánchez era un corrupto. Y dijo los del Partido Popular que Pedro Sánchez era un cobarde porque no quiso replicar en el debate de investidura. No quise responder preguntas. Y yo digo, el rey también es un cobarde. Ya estoy un corrupto porque ha traicionado a España y a los españoles. Una auténtica vergüenza. Yo pensaba que teniendo una madre tan culta como la reina Doña Sofía, la enorme preparación que tenía, pues sería un hombre más justo, un hombre más adecuado para arbitrar también las instituciones españolas, arbitrar en los temas políticos, pero nada, no arbitra, no le interesa la corrupción de las instituciones, no le interesa que se hagan leyes en las que se condonan la corrupción de los políticos y que se les amnistia, no le importa para nada. Lo mal que vamos de España no le importa para nada. Que entren gentes extrañas de afuera y vayan debilitando el país y lo vayan convirtiendo en un territorio sin ley, no le importa. El rey nos ha mandado a todos a hacer puñetas. Sí, lo llaman el preparado, el hijo del campesino, un buen hombre, sí, es muy buen hombre, tiene muy buena educación y bueno, también le gustaban las mujeres y se metió en líos de faldas, pero esto cualquier hombre se mete, lo importante es la obra del hombre, pero la obra del rey Juan Carlos era mucho mejor, porque fijaos cuando pasó lo del golpe de Estado el 23 de febrero, unos guardias civiles entraron al Parlamento como ametralladoras y disparando al techo. El rey dijo, en mi condición de jefe del ejército español, jefe supremo, comandante en jefe de todo el ejército español, os ordeno que depongáis vuestra actitud. Y se lo ordenó a Milán de Obos, uno de los cabecillas del golpe. Y además le ordenó a Jaime Milán de Obos, que además había sido el instructor del rey. Le dijo, dile a Tejero, te ordeno que le digas a Tejero que deponga su actitud. Y así finalmente no se pudo consumar el golpe de Estado. El golpe de Estado aquí en Cataluña, por parte de Puigdemont y por parte de los separatistas, también tuvo que salir el rey Felipe VI a la televisión diciendo que la Constitución no se rompe y que todo sería dentro de la legalidad. Claro, tenemos una Constitución tan buena que incluso los propios separatistas puedan participar en las elecciones, aunque en otro país serían ilegales. Pero claro, los separatistas quieren políticas que serían inconstitucionales. Pero yo me pregunto, si el rey ya sabía esto, si veía esto, y si sabe que estos pueden ser los posibles apoyos, o los apoyos casi seguros para Pedro Sánchez, ¿por qué no se ha abstenido de proponerle para la investidura? ¿Por qué no ha dejado que pasaran los plazos y, pues, una vez terminados estos plazos constitucionales, hubieran nuevas elecciones? O bien, se hubiera podido hacer algo también en condición de rey de España. El hombre que preserva la unidad de España y que es el garante de la Constitución. También podría hacer otra cosa. Podría buscar otro candidato y hablar con los demás grupos políticos a ver si estarían dispuestos a apoyarle. Porque fijaos, el rey aparte de que es el rey, muchas veces va a las reuniones de los consejos de ministros. Y los consejos de ministros
hacen unas determinadas políticas, muchas de estas son incorrectas, y el rey podría hacer también un toque de atención en estas reuniones, aunque no tenga un poder ejecutivo, pues es el rey que puede tener una cierta autoridad moral y podría decir, cuidado, con esto se arriesga la unidad de España, cuidado, con estas medidas vais a empobrecer a los españoles, cuidado, con estas medidas no dejáis trabajar a las empresas de una manera justa. Puede hacer unos toques de atención de las cosas que el gobierno haga mal, mirando por el interés supremo de los ciudadanos. El interés supremo, el bienestar de los españoles. En esto tendría que mirar y en esto tendría que haber intervenido. Pero bueno, parece que finalmente ha optado. Pelearos entre vosotros mismos. Me da igual que rompáis España. Me da igual que la llevéis a la ruina. Me da igual que los españoles se jodan todas y no tengan libertades, ni justicia, con leyes injustas, con la maquinaria judicial funcionando de la peor manera. A mí esto me da igual. Yo lo que quiero es, en el Palacio de la Zarzuela, vivir como un rey, que para esto soy un rey, vivir muy bien, hacer viajes, y ahora, a joderos y todos a tomar por culo. Es una lástima porque era un hombre muy preparado, podría haber sido más responsable, estar más para España y por los españoles. Y finalmente, pues para lo único que ha estado bien preparado es para, digamos, como actor. Seguro que conseguiría un Oscar en la Academia de Hollywood por su papel de rey, pero de un mal rey. Hace su papel de rey, está muy tranquilo, muy educado, sabe muy bien de protocolo, sabe cómo tiene que comer, sabe qué palabras escoger, qué discursos dar. Y bueno, como actor, como rey, pues en esto sí que ha estado bien preparado, pero para lo demás, qué lástima, qué lástima. Con lo bien que nos hubiera ido una monarquía. Porque ahora si finalmente, y esto era una de las amenazas de Pedro Sánchez, si finalmente se celebrara un referéndum si en España se opta a una república o a una monarquía y saliera la república tiene muy mal historial. Pero bueno, la república pues podría ser como por ejemplo el caso de Italia o el caso de Francia. Italia y Francia ya habían sido monarquías y ahora funcionan como repúblicas. ¿Y quiénes son los presidentes de las repúblicas? Pues son personajes, son políticos que ya habían sido unos determinados partidos. Democristianos, socialistas, de cualquier etiqueta política. Y esto es lo que tendríamos si hubiera república. Y esto significaría también una mayor división, una mayor inestabilidad para el país, para España. Pero por desgracia, este es el camino por el que vamos de momento. Pues yo os digo, estoy muy decepcionado con Felipe VI y la monarquía con su actitud ha quedado muy desprestigiada. Estoy pendiente de ver qué mensaje nos dará para las próximas navidades, que no van a faltar mucho. Estamos en octubre, noviembre, diciembre, en poco más de 2 meses, pues sabremos el mensaje de Su Majestad el Rey. También sabremos a finales de mes a ver qué papel va a tener la princesa Leonor con esto de jurar su mayoría de edad, porque vengo a saber si esta princesa va a tener futuro. Vengas a saber si Leonor de Borbón Ortiz va a ser reina de España, porque puede ser que ni llega a hacerlo, porque ya con esta actitud de rey de proponer a Pedro Sánchez, la monarquía ha quedado muy desprestigiada, porque ha propuesto a una persona que está muy en contra de España, que realmente no le preocupa a España, solo le interesa su ambición personal de poder. Aunque sea una persona que tiene mucha facilidad de palabra, que facilidad de palabra muchos políticos lo pueden tener y las personas normales también. Tiene mucha facilidad de palabra y tiene muchos asesores a su alrededor que le pueden decir o le pueden preparar el guión del teatro que tiene que hacer. Pero de los resultados y las pretensiones que tienen para España, que no son un secreto a voces, porque ya sabemos lo que le piden los separatistas, lo sabemos todos. Y en este tema no se quiere pronunciar. En este tema, pues, hace estas políticas de divide y vencerás. Distrae, maniobras de distracción, censuras en la televisión, censuras de la prensa comprada. Pues un hombre que
se nota, se le ve primero en el sentido de que está haciendo las cosas mal. Y a España no le convendría esto. Pero el rey no se ha movido, no ha hecho algo pudiéndolo haber hecho. Una lástima. Pues es lo que tenemos aquí en España, por desgracia. Yo pensaba que con la monarquía ya era una institución que aportaba positivamente al Estado español, al reino español, pero el protagonista no hace el papel adecuado, no está por los intereses de los españoles y me decepciona mucho, lo siento mucho. Yo antes sentía un respeto por el rey, una cierta admiración por lo preparado que estaba, por lo educado. Ya sabía que faltaban algunas cosas, pero no se puede pedir todo, pero no que llegara a estos extremos de desatenderse de todo, del bien de España, pudiendo pues, hacer que se pudieran convocar unas nuevas elecciones y se pronunciara el pueblo español. Una lástima. ¿Qué queda aquí en España de patriotas? ¿Quiénes son los que aman a España? Porque estos poderes de los que yo estaba hablando antes, económicos, la élite, la gran banca que está por encima del poder político, lo que les interesa de España es que sea un país muy débil, un país donde los ciudadanos estén esclavizados y por esto les interesa que las cosas vayan mal, vayan relativamente mal, a peor, porque de esta forma podrán controlar todo, lo podrán controlar mejor y podrán hacer maniobras especulativas o maniobras de más control económico para lograrse aún más y para tener aún más poder. ¿Cómo se puede impedir todo esto? Pues que los jóvenes o las personas que tengáis un cierto nivel de preparación os preparéis mucho más, leéis, os informéis, conozcáis las realidades para que podáis mirar por vuestra patria, España, que la patria significa tierra de los padres, por lo que son vuestro origen, la tierra que vio nacer a vuestros abuelos, a vuestros tatarabuelos y a todos vuestros antepasados, y la tierra que vais a dejar a vuestros hijos, a vuestros descendientes, que tendría que ser un país de lo mejor, un país de lo que estuviéramos orgullosos. En esto tendríamos que estar encaminados. Por tanto, el rey no ha sabido estar a la altura y no sé si acabaremos siendo república. El rey ya nos ha demostrado que ya le hemos perdido el respeto, o al menos como todo ser humano que intenta corregir su error, pues se aplique y intente demostrar que puede ser un buen rey y aportar mucho para España. Ahora que todavía es rey de España, porque esto puede acabar en república también. Y entonces, pues, a ver si podemos hacer un país mejor. Pero de momento las cosas pintan muy, muy mal. Aunque de política, tan mal como están las cosas, tanta inestabilidad que va a venir, de política habrá mucho de qué hablar. Lo siento mucho, pero de verdad me ha decepcionado mucho el rey. Ya le he perdido el respeto. Ya no lo veo con buenos ojos. Tampoco veo con buenos ojos una república. Pero tampoco se sabe si podría ser una persona mejor que el propio rey, una persona independiente que fuera un buen presidente de la república, algo que se puede quedar por ver, pero nuevamente esto no suele suceder. Fijaos que el rey incluso a la infanta Leonor ya desde muy niña la está preparando para ser reina y para que sea la mejor reina para España. Este esfuerzo me parece que va a quedar en vano. Pues bueno, esta es la impresión que he tenido de todo esto, amigos. Bueno, pues ya veis, y ahora no sería partidario de una república, por supuesto, porque España iría mucho peor, y la monarquía me ha decepcionado mucho, Pues me siento mal, de verdad. Como español, como ciudadano español, me siento bastante mal. Y supongo que muchos españoles se sentirán igual que yo. Pero bueno, se tenía que hablar del tema y este ha sido el tema de hoy. Bueno, pues hasta otro amigo y hasta el siguiente vídeo. Adiós, que tengáis muy buen día.